Se abre la sesión. Presidente, le pido disculpas, me tengo que ausentar un rato, pero vuelvo inmediatamente. Apenas se vote en la otra comisión. Puede ausentarse, pero no lo disculpo. Vaya. No, sí, está bien, adelante. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se dan cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Daniel Manuchari, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calisto, Miguel Mellado, Daniel Melo y de las diputadas señoras Denise Astudillo, Ana María Bravo, Sofía Cid y María Luisa Cordero, que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022 y establece las sanciones que indica Boletín 14.888-03. Oficio del Secretario General de la Corporación, señor Miguel Landeros, por el cual comunica el acuerdo de la Sala en orden a autorizar el reemplazo permanente en nuestra comisión de la diputada señora Javiera Morales por el diputado señor Patricio Rosas. Confirmación para concurrir a la sesión del día de hoy del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile AG, señor José Manuel Mena, junto al gerente general señor Luis Opaso y al fiscal señor Juan Esteban Laval. Excusa del profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Raúl Núñez, quien no podrá asistir a la sesión de hoy por razones de salud. Indica además que remitirá sus observaciones por escrito para ser adjuntadas al respectivo informe. Excusa del presidente de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, señor Cristian Maturana, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy porque deberá impartir una clase inaugural del Diplomado de Familia y Familia Procesal en la Universidad de Chile. Manifestó interés en asistir en otra oportunidad. Y finalmente, señor presidente, carta de la abogada de Imaginación, señora Marcela Alt, por la cual solicita la participación en sesión de hoy en calidad de oyentes de la presidenta de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, señora Jimena Muñoz, junto al también integrante de la misma, señor Pedro Pablo Lagos, respecto del proyecto, en segundo lugar, de la tabla de hoy, que modifica la Ley General de Cooperativas, Boletín 14.144-03. Eso queda a acuerdo de la Comisión, si ustedes autorizan a que estén como oyentes vía telemática, de acuerdo a esta petición que están haciendo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se le da además la bienvenida a la diputada Javiera Morales, quien se incorpora a nuestra comisión. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta. Sí. ¿Se entiende entonces que no vamos a tener la exposición de ningún experto, ningún docente? Los docentes en este caso se excusaron de la participación, por ende no van a participar de esta sesión. Van a mandar una ponencia. Pero van a enviar una ponencia al respecto. Ahora, también ellos ya expusieron sobre el tema, entiendo, en la comisión del Senado. Así es. Por lo cual es posible y factible poder acceder también a esa intervención. Y enviamos los informes respectivos. Okay. Está bien. Por mi parte tampoco tengo problema en que pueda asistir la gente de la Asociación de Cooperativas en calidad de oyente. Creo que no habría ningún problema si la comisión así lo estima conveniente. ¿Hay acuerdo? Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Continuar con la discusión general y votar en general el proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señor Álvaro Elizalde y Francisco Buenchumilla, de las senadoras señora Yana Proboste y Jimena Rincón y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de la subasta y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Boletín 12.917-03, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Para recibir la opinión al respecto de esta iniciativa legal se encuentra invitado el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, ABIF, señor José Manuel Mena, quien concurre acompañado del gerente general, señor Luis Opaso, y del fiscal, señor Juan Esteban Laval.
Están ambos. Ambos están telemáticamente presentes. Ok, ofrezco la palabra al señor José Manuel Mena para que nos pueda exponer su parecer respecto del proyecto de ley en discusión. Muchas gracias. Estamos conectados. Si me permiten, señor presidente, voy a preparar una pequeña presentación sucinta, de manera de poder dejarla como antecedente a la comisión y tener una posibilidad más ordenada de exponer. Está autorizado, señor Mena, para poder compartir. Gracias. A ver si me apoyan las personas que están conectadas también de la asociación. Mientras se coloca la presentación, decir solamente, señor presidente, dos conceptos. Todo el manejo de hipotecas en su realización, cuando tenemos dificultad con los deudores, es un proceso completamente normado por la asociación, que la asociación cumple, y que es un proceso normado por nuestro regulador. Presidente, ¿sí? Adelante. Para poder compartir la presentación se solicita acceso a la comisión para que podamos proyectar. No tenemos habilitado la facilidad. No sé si es posible. ¿Está autorizado? Bien. ¿Estamos autorizados? No, algo pasa en el... Claro, el administrador nos tiene que dar la facilidad. ¿Nos ayudan de informática? ¿Nos pueden ayudar de informática, por favor? Bien, seguimos con, mientras se nos habilita, señalar dos puntos, como decía. El primero es que es un proceso completamente normado, y en ese sentido los bancos cumplimos la legislación y la normativa que el regulador nos plantea. Y por supuesto que nos interesa poder hacer mejoras que faciliten para que nuestros deudores puedan tener una mejor forma en que sus garantías se realicen. Y dentro de eso, el segundo gran concepto que vamos a ver también es que nos interesa que el proceso pueda tener mejoras en la transparencia de la información, que el deudor, el cliente reciba, y por supuesto que los valores de las garantías se puedan hacer, ojalá, en las mejores condiciones de mercado, que ese es pensamos en el gran tema, el cómo hacer, especialmente en esta fecha, en este tiempo en los cuales tenemos posibilidades incluso de hacer procesos de licitación que son por Internet, que es un tema que queremos enfatizar justamente al final de la presentación. Me parece que estamos en condiciones o no todavía. No, presidente. No estamos habilitados. No estamos habilitados. Por favor, ¿podrían venir de informática a ayudarnos? Si les parece, mientras vienen, puedo hacer mención a los elementos relevantes que nosotros hemos visto de este proyecto de ley. Señor presidente. ¿Varios participantes pueden compartir en forma simultánea? ¿Eso? ¿Lo cambiamos ahí? Ahí apareció en pantalla, ¿no? Sí. Ahí es. Muy bien. Bien, este proyecto de ley tuvimos ocasión en tiempo previo, hace algunos meses, de poder ser parte también de una comisión. En este caso, en ese tiempo fue en el Senado, en el cual hicimos algunas observaciones que voy a enfatizar en esta presentación. Primero, señalar que algunas de las modificaciones al juicio ejecutivo que se realizan en el Código de Procedimiento Civil, que en este caso el proyecto plantea. Los cambios propuestos son, en primer término, que el acreedor solo puede solicitar el remate de un bien inmueble con avalúo fiscal hasta 8.000 UF, y cuando se tenga el 50% o más del capital adeudado pagado.
siempre que el deudor se encuentre en mora de no más de 6 cuotas continuas o discontinuas. Esa es la primera situación que especifica cuál es el tipo de situaciones que el deudor puede hacer uso. El segundo establece un plazo uniforme de 8 días para oponerse a la ejecución, eliminándose lo que se denomina el tratamiento diferenciado de plazo por estar fuera del lugar de asiento del tribunal. Lo que hace el proyecto de ley es ajustar los valores mínimos con los remates. Este es un tema relevante que quiero enfatizar. Lo primero es que modifica, para efecto del primer remate, lo que hoy día se plantea, que es el avalúo fiscal, y lo aumenta en un 30%. Para el segundo remate, toma el valor del primero y le descuenta un 15%, y finalmente el tercer remate, son 3 instancias de remate, lo que históricamente se ha planteado y que el proyecto no innova, es que plantea el valor del primer remate descontándole un 30%. Ese es bien significativo lo que estoy mencionando. Vamos a la siguiente. Dado lo anterior, es que se dice, mire, de no existir postores en la tercera subasta, aquí viene un punto significativo, es que el acreedor podrá solicitar. Punto 1, adjudicación por 2/3 el valor de la tasación. Alternativa, que se pongan en remate por 4ª vez por el valor que determine el tribunal. O que se le entregue en prenda pretoria si el inmueble tuviera destino agrícola, industrial o comercial. Esas son las 3 alternativas que se plantean. En caso que el acreedor opte por lo que se denomina prenda pretoria, el deudor podrá solicitar un cuarto remate, cuya postura mínima será del 50% de la tasación. Eso son las modificaciones sustantivas. De hecho, vamos a la siguiente. Aquí en este cuadro se puede ver la comparación de la situación actual, que se denomina tasación actual, y la tasación que plantea el proyecto de ley, ya sea para el primero, segundo, tercero o cuando se opera la prenda pretoria. Simplemente enfatizar los cambios en que para el primero está el avalúo fiscal, en el caso del proyecto de ley está aumentado un 30%, y así en el segundo caso, no voy a ir a este detalle, pero el cuadro es autoexplicativo, que para el segundo el proyecto de ley plantea rebajar ese primer valor que había aumentado un 30% del avalúo fiscal, lo disminuye un 15%, ¿no? Y el tercero lo vuelve simplemente al valor fiscal porque elimina ese aumento del 30%. Y están las alternativas que mencioné, porque si no hay postores, viene lo que ya dije como alternativa A, B o C, y termino en que el concepto de prenda pretoria, ¿cómo se aplicaría? Señalar en este caso que en la situación actual, el deudor puede solicitar un nuevo remate sin posturas mínimas, y que en el caso del proyecto de ley, el deudor puede solicitar nuevo remate en el precio, pero, como había mencionado, con un mínimo de 50% del valor de tasación. Muy bien, vemos que es un cambio relevante en términos de cuáles son los valores de remate, de manera de que poder intentar lograr los mejores precios, de manera que el deudor pueda con su bien cumplir, ojalá, toda la obligación y no quede con alguna diferencia. ¿Cuáles son nuestra mirada al respecto? Eso. Nuestros comentarios al respecto son básicamente los siguientes. Es importante que este proyecto de ley perfeccione el proceso de remate, principalmente, que es lo que hace a través, como señalaba, de aumentar los valores mínimos. Ese es el efecto principal. Pensamos es que existe un desafío pendiente de política pública que no está planteado en este proyecto de ley, que se podría hacer a través del diseño de un sistema de remates que puede ser, pensamos, más eficiente y transparente de manera de maximizar el valor de los inmuebles. ¿Cuál es este? Es lo que mencionaba al comienzo. Hoy día estamos pensando, esto fue compartido, comentado en la exposición en el Senado, pero no se recogió en las modificaciones posteriores. Y que estamos compartiendo, por ejemplo, un sistema de remate que se denomina SCOM, que opera en el sistema de pensiones, en que vía un sistema por Internet,
se puede levantar una posibilidad de un remate público con las ventajas que hoy día da Internet, en que se puede, los interesados, acceder a este remate en cualquier parte del país, en que pueden hacerlo incluso con una fecha anticipada y conocerlo cuando va a hacer el remate, y que incluso este procedimiento vía Internet tiene la posibilidad de que no tiene que ser presencial. Todos sabemos en que el acceso vía Internet es una situación que favorece la no presencialidad. Los conceptos de remate en general por Internet son muy utilizados en el sistema financiero, en temas muy bancarios, muy de finanzas. También, bueno, y como decía, el ejemplo del SCOM es también el que hacíamos mención. Lo señalamos entonces como una posibilidad para que sea evaluada. En la Comisión del Senado, cuando se vio esto, pareció una buena idea, se pensó en trabajar el punto más profundamente y volvemos a plantearlo de manera como una posibilidad que sea evaluada. Pensamos que es dado los ejemplos que menciono, es claramente una posibilidad que puede mejorar y maximizar el valor de los inmuebles por la vía que he señalado. Uno puede pensar también, por supuesto, que en esa primera instancia de remate por Internet no hubiese postores, se puede plantear los mismos conceptos que la ley plantea en términos de los valores, ¿no? Más 30%, menos 15%, menos 30%, pero también haciéndolo por vía Internet. Es el punto que queremos enfatizar. También es importante avanzar, pensamos, en la reforma procesal civil, aquí hacemos mención al boletín, que crea una unidad nacional centralizada en el Poder Judicial, la cual presta servicio a todos los tribunales, para fortalecer la traba de embargo y remate electrónico, en base a principios, como mencioné al comienzo, de transparencia y efectividad. Este es un proyecto que ingresó el 1 de marzo del año 22 y está, ahí mencionamos, en la Comisión de Constitución del Senado. Creo que es finalmente nuestro comentario. Hemos redondeado, ojalá podamos avanzar en lo que sugerimos y estamos disponibles para poder apoyar cualquier otra instancia, cualquier otra consulta que se nos plantee. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor Mena, por su exposición. Se abre la palabra si alguien quiere opinar. Diputado Lee. Gracias, señor presidente. La verdad es que a mí todavía, lo manifesté en la sesión pasada, me queda la duda si votar en general este proyecto sin incorporar el tema de la subasta electrónica vaya a ser una buena idea. Me gustaría, por eso, insistir en escuchar a los expertos. Acabamos de escuchar a la Asociación de Bancos que, en el fondo, también valora esto como una iniciativa que permite más eficiencia y más transparencia en algo que es obvio. Cuando el mecanismo de remate es transparente, se puede acceder de muchas mayor partes, se puede acceder a un mejor precio, es mucho más transparente, etcétera. Tengo una pregunta, sí, en relación al avalúo, porque el expositor nos habla de que en el primer remate el precio es el avalúo fiscal más el 30%. En el segundo remate es el avalúo fiscal más el 15%, y dice él que en el tercer y última oferta es el valor del remate, del primer remate, menos el 30%. Yo quiero consultarles si eso es así, o en el tercer remate el valor es solamente el avalúo fiscal. Porque si fuera el valor del primer remate menos el 30%, resulta que el valor final incluso es menor que el avalúo fiscal. Me explico. Si la propiedad cuesta 100, el valor del primer remate sería el avalúo fiscal más el 30%, es decir, 130. De no venderse, en el segundo remate sería el avalúo fiscal más el 15%, o sea, 115. Y de no venderse e irnos a un tercer remate sería el valor del primer remate, es decir, 130 menos el 30%. Eso quiere decir 130 menos 39 da 91, o sea, 9 puntos menos que el valor de la propiedad. Entonces quería consultarle si eso que usted puso es así como lo interpreta de la ley,
o el valor del tercer remate es el avalúo fiscal sin ningún incremento o disminución. Tiene la palabra el señor Mena para poder referirse a la pregunta del diputado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Es buen punto porque, en efecto, en matemáticas las paréntesis hacen diferencia respecto a lo que cómo se calcula. Nosotros, y aquí, si me permite, señor presidente, entregar la palabra hacer la explicación más adecuada a nuestro fiscal, don Juan Esteban Laval, de manera de poder responder respecto a lo que el proyecto de ley plantea. Es simplemente un entendimiento respecto al proyecto de ley. Si me permite darle la palabra a don Juan Esteban Laval. Tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Para explicarle al diputado, el cuadro que presentamos nosotros es solamente una réplica de cómo viene el proyecto aprobado desde el Senado. Actualmente, el primer remate se utiliza el avalúo fiscal, y lo que se hace en el proyecto de ley es incrementar el valor del avalúo fiscal en un 30%. Si falla el primer remate, se utiliza el valor que se le habría asignado para el primer remate, o sea, el avalúo fiscal más el 30%, pero descontado un 15%, porque estamos ya en una segunda etapa, no resultó en la primera etapa con el avalúo fiscal incrementado en el 30%. Si falla el segundo remate, el valor del remate va a ser el valor del primer remate, o sea, el avalúo fiscal más el 30% menos un 30%, o sea, se disminuye aún más respecto del segundo, porque en el segundo caso, en el segundo remate se disminuía en un 15%, en este caso se disminuye, en el tercer remate se disminuye en el 30%. O sea, aquí no hay un tema de interpretación, señor diputado, sino que es solamente es hacer un cuadro resumen de cómo viene el proyecto del Senado, y yo creo que viene correctamente bien hecho. Por lo tanto, con Esteban entendemos que queda el avalúo fiscal. Siempre el valor del cual se parte es el avalúo fiscal, como es actualmente, y lo que se hace por la discusión del Senado fue que el avalúo fiscal dista mucho del valor comercial del bien. Entonces, toda la discusión en el Senado fue cómo determinamos el valor comercial del bien. Incluso en la discusión en el Senado fue, en un inicio fue establecer el valor comercial, pero ahí surgió una discusión sobre cómo se hacía esta tasación comercial y quién asumía el costo del perito. Entonces, finalmente, lo que acordó la comisión fue seguir utilizando el valor del avalúo fiscal, pero incrementándolo en un 30%. Después, en el segundo remate, el avalúo fiscal más el 30%, el valor que diera se le descontaba un 15%, y en el tercer remate, que es el avalúo fiscal más el 30%, y se le descontaba un 30%. Diputado Lee. Señor presidente, entonces queda claro que el valor del tercer remate, a la luz de lo que nos acaban de exponer, va a ser menor al avalúo fiscal. Entiendo que el tercer remate es con el avalúo fiscal. Sí. Vuelve al avalúo fiscal. Eso es lo que entiendo yo. Porque lo que se expresa acá es que el valor del primer remate es el avalúo fiscal más el 30%. Pero cuando usted a esa cifra le descuenta el 30%, como la cifra es una cifra nueva, ya no es el valor original, ese valor es mayor. Por lo tanto, es el 30% de 130 y no el 30% de 100. Luego, el valor definitivo, el tercer remate, es menor al avalúo fiscal, lo que me parece que va contra las pretensiones del proyecto. Sí, señor presidente. Sí, adelante. Es que, sí, nuestro entendimiento es que el espíritu de lo que se presenta como proyecto de ley es que quede el avalúo fiscal. Y en ese sentido, lo que puede generar confusión es que los paréntesis, el diputado tiene razón en ese sentido, los paréntesis pueden generar confusión. Pero en este caso es una resta del 30% del monto original. Sí, señor presidente, si pudiera hacer un comentario. Sí, adelante, señor Laval. Lo que pasa es que, si vemos el sistema, cómo opera actualmente las reglas de valoración del inmueble para el remate,
si el inmueble no, o sea, ¿cuál es el objetivo del remate? El objetivo del remate es que el inmueble se venda. Por lo tanto, si el inmueble no pudo venderse en el avalúo fiscal, lo que hay que intentar hacer es venderlo. Entonces, no tiene sentido fijarle un precio que sea superior al avalúo fiscal porque ya no se vendió. Por lo tanto, mientras más se vaya avanzando en el remate, en el segundo remate, en el tercer remate, obviamente el valor tiene que ir decreciendo para que haya alguna posibilidad de que el bien pueda ser adjudicado por algún postor. Por eso, o sea, lo que señala el diputado tiene toda la razón. En el tercer caso se llegaría a un valor del inmueble que sería menor que el avalúo fiscal. Pero bueno, pero el objetivo es que efectivamente el inmueble logre venderse. Y ahora, los casos en que llega un tercer remate en realidad son bastante escasos. O sea, es cuando en realidad se trata de una propiedad de muy escaso valor y por eso no existen postores. O sea, lo normal es que, o sea, que el inmueble se logre realizar al menos por el valor del avalúo fiscal. Perdón, y en todo caso, el punto tal vez se aclara en la redacción que quede explícito respecto a sobre cuál es la base del 30%. Si la base del 30% es el avalúo fiscal, no hay ninguna confusión y el valor sobre el cual se pivotea es ese, es el avalúo fiscal. Diputado Lee tiene la palabra y después la diputada Javiera Morales. Señor presidente, yo creo que es fundamental que efectivamente quede redactado en la ley que en la tercera oferta sea el avalúo fiscal, porque es cierto que, claro, si no se ha vendido a un precio, lo lógico es ir decreciendo el precio, pero en este caso, ni en la primera ni en la segunda oferta el precio era el avalúo fiscal. Por lo tanto, si en la tercera oferta el precio es el avalúo fiscal, efectivamente va a ser un precio menor. Pero si en la redacción queda el precio de la primera oferta menos el 30%, el valor final va a ser menor al avalúo fiscal y eso es lo que no me parece. Se entiende que el espíritu del proyecto de ley, sin duda alguna, es el poder proteger el valor del bien comercial, por lo cual se entiende su punto, diputado, y creo que tiene que quedar consignado en la historia de la ley. Diputada Javiera Morales. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, primero agradecer las presentaciones, agradecer también el recibimiento y quería pedir las disculpas porque por distintas razones administrativas, es mi primera sesión acá, sé que ya llevan una sesión anterior discutiendo este proyecto, pero yo no pude asistir. Quizás me perdí la oportunidad de hacer ahí las consultas que hoy día voy a hacer, pero espero que por el bien del debate las acepten y podamos avanzar en su respuesta. Yo entiendo que en este procedimiento, y como toda política pública, no hay solo un bien, ¿no es cierto? No es solo un principio que el que tenemos que resguardar, como es la venta del inmueble, sino que también otros, acá se envuelve también el derecho a vivienda y otros de la ciudadanía. Y ante eso, lamento no haber estado en la sesión anterior, pero me gustaría saber, quizás me puede colaborar alguno de los intervinientes, alguno de los invitados, cuál es la razón detrás de estos porcentajes. ¿Hubo algún estudio o algo que señalara que estos son los porcentajes que nos permitan hacer una ponderación sobre por qué 30, no 25, no 27, etcétera? Eso. Sí. Muchas gracias, diputada. Indudablemente, efectivamente estuvo un proyecto que tiene ya larga discusión porque viene desde el Senado. Entonces, los porcentajes vienen desde la discusión del Senado. En el Senado fue donde se pusieron estos porcentajes. El Senado tuvo una discusión amplia con especialistas, con académicos. Entonces, los mismos que nosotros invitamos, ellos que ahora no vinieron, pusieron en el Senado. Entonces, invitamos también a la autora del proyecto, a la senadora Rincón, por lo cual indudablemente este tipo de preguntas, ella era la persona más indicada para poder responderla. Yo no estaría en condiciones de poder responder por qué es un 30% y no un 35%, un 40%, un 45%. Ahora, indudablemente los diputados tienen la atribución de también poder introducir en su momento, si quisieran, modificaciones a este texto legal. Eso es lo que podría responder, diputada. No habiendo más palabras,
corresponde votar en general el proyecto de ley, entendiendo las salvedades del diputado Lee. La votación ahora es respecto del proyecto en general, no respecto de la particularidad, y luego de eso entraríamos en el debate de la votación en particular, donde ahí hay un espacio para poder avanzar en eso. Sí, nosotros ya no se pueden recibir invitados una vez aprobado y iniciado el proceso de votación en particular. Diputado Lee. Quisiera aclarar ese punto. Esto quiere decir, y para el resto de la mesa, que si hoy día nosotros votamos a favor de este proyecto, nos cerramos a la posibilidad de escuchar a los académicos. Entiendo que uno de esos académicos fue precisamente el que incorporó esto que a la Asociación de Bancos le parece tan interesante, y yo comparto esa posición, que es el tema de la subasta electrónica. Creo que también lo expresé la semana pasada, y me parece relevante para aprobar un proyecto en general, porque después no lo vamos a poder, esa parte del proyecto no lo vamos a poder incorporar en la discusión en particular. Se trata de algo mayor. Sí, entiendo que ya se realizó la invitación a los académicos. Hay uno que se excusó por problemas de salud. Yo desconozco cuáles son la magnitud de ese problema de salud como para saber si efectivamente es algo que lo imposibilita en esta ocasión de poder asistir o lo imposibilita en un largo periodo para poder asistir. Entiendo que están los informes respecto de estas mismas personas en el Senado al respecto. Y además quedaron de poder enviar por escrito un informe con sus opiniones al respecto. Claro, señor Núñez. Sí, al respecto, solamente señalar que en esa discusión en el Senado, el tema de la subasta electrónica fue bastante somero. Se discutieron en profundidad otros aspectos. A mí me parece que el tema de la subasta electrónica es algo muy interesante, y se le consultó a la senadora dijo que el gobierno se había comprometido a despachar ese tema de la subasta electrónica en otro proyecto de ley. No obstante, creo que amerita esta instancia como para poder incorporarlo a este proyecto de ley. Me parece que es fundamental, porque finalmente de lo que se trata aquí es de darle mayor transparencia, y con esto a lo mejor trato de responder la pregunta a la diputada, darle mayor transparencia y justicia al precio final del remate. Lo que se presentó la semana pasada era que los remates finalmente estaban a precios muy bajos, y también esto hacía pensar de que el acreedor en el fondo lo que estaba buscando era hacerse pago de su deuda sin importarle o defender mucho los intereses del propietario. Entonces, de verdad creo que el tema de la subasta electrónica no es menor. Salvo que alguien exprese lo contrario, pero el sentido común dice que si lo que queremos es evitar incluso la misma senadora manifestó de que habían mafias detrás de estas compraventas. Si lo que queremos evitar es eso, la subasta electrónica, que es un acto público y transparente, es vital. Me parece que es fundamental. Muchas gracias, presidente. De acuerdo, diputada Ana María Bravo me ha solicitado la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, agradecer también la disposición de los invitados, pero respecto a lo que señala el diputado Lee, tenemos que considerar lo siguiente, que si se crea esta instancia, ¿no es cierto?, de subasta electrónica, igual eso va a implicar un gasto. Entonces, acá también se acaba de señalar que se ingresó un proyecto de ley el 1 de marzo del año 2022 respecto a la reforma procesal civil, y en específico también figura esta unidad centralizada del Poder Judicial para centralizar este tema de la traba de embargos y remates. En base a mi experiencia, yo considero que es importante avanzar en el proyecto de ley. El proceso de una reforma procesal civil lleva años, y este proyecto de ley, yo sé y tengo clarísimo que no es lo óptimo, pero sí ayudaría mucho para evitar que operen estas mafias como lo están haciendo hasta ahora.
Incluso es más, yo podría decir que este sería un desincentivo, para seguir incurriendo en las prácticas que hasta el día de hoy existen. Entonces, pensando en todos aquellos deudores hipotecarios que están demandados o que van a ser demandados, yo considero que avanzar con el proyecto y en la instancia que usted señala, se va a tramitar o ya ingresó este proyecto de ley el 1 de marzo, o sea, hace más de un mes. Sí. No, gracias, señor presidente. Gracias, diputada Bravo. Indudablemente lo que dice diputado Lee respecto a la importancia de la subasta electrónica, yo creo que sin duda alguna es un tema de extrema relevancia para la transparencia de cualquier proceso. Ahora, eso no quita que podamos nosotros avanzar en la discusión en general, porque tiene las atribuciones los diputados a poder ingresar indicaciones si quisieran en el proyecto de ley. Y lo que nosotros tenemos que zanjar en este momento es la votación en general. Estamos convocados a eso para poder avanzar con el proyecto, recordando que además este es un proyecto que está de moda la palabra, durmiendo en la Cámara de Diputados hace más de 1 año y medio. Entonces le hemos dado la celeridad porque sin duda alguna es un problema que tiene cierta urgencia y no es que no hayamos querido invitar a las personas, sino que las hemos invitado, pero no han asistido ellas en esta situación, por lo cual creo que es importante que podamos avanzar en la aprobación en general del proyecto, porque esto después tiene la aprobación en particular de cada uno de sus artículos. Diputado Barrera. No sé si será conveniente, o no sé si lo hicimos, de invitar a alguien del Ministerio de Economía que acompañe la tramitación de la ley. Han estado presentes el Ministerio de Economía en esta sesión y la sesión anterior. Porque lo que habla el diputado, tal vez, del tema de la subasta electrónica, a lo mejor no es competencia nuestra y habría que preguntarle al Ministerio de Economía si ellos lo han visto o si tienen opinión al respecto, porque si está la oportunidad de tal vez avanzar en ese punto, sí, sería importante. Sí, doña Virginia del Ministerio de Economía nos está solicitando la palabra, le entregamos la palabra a doña Virginia. Buenas tardes a todos, señor presidente, por su intermedio. Quisiera señalar que efectivamente se tramita un proyecto de reforma civil, que tal como señala la diputada Bravo, es un proyecto tremendo. Les puedo señalar que la reforma de la tramitación de la reforma procesal penal habrá durado más de 5 años, por lo tanto, hay que considerar que la tramitación de un remate electrónico está siendo incorporada en ese proyecto y por lo tanto deberíamos darle preferencia a esa tramitación. Ahora, otro punto es que la creación de un sistema de remate electrónico requeriría presupuesto y por lo tanto, desde esa perspectiva, sería una indicación inadmisible que se efectuara por parte de un diputado. Finalmente, quisiera señalar lo siguiente, por su intermedio, señor presidente, respecto de lo que plantea el diputado Lee, es lo más razonable del mundo lo que plantea, no obstante, tal como señala la diputada Bravo, desde una perspectiva procedimental, agregar la posibilidad de que el remate electrónico se incorpore en este proyecto sería efectuar una cirugía mayor al sistema de remates de bienes inmuebles en Chile. No es una cuestión que sea de una simplicidad, que sea simple, es más bien una cirugía de naturaleza mayor. Por lo tanto, implicaría en los hechos trabar la tramitación de este proyecto. Por un bien mayor, sí, probablemente por modernizar el sistema,
No obstante, significaría una discusión que va mucho más allá del objeto de este proyecto desde nuestra perspectiva. Creo que ha sido clara la diputada, la asesora del ministro, la subimos de rango a Virginia. La asesora del ministro creo que ha sido bastante clara y por eso, no obstante considerar que es un tema en extremo relevante, indudablemente sería complejizar el debate al respecto de un proyecto que creo que tendríamos que hacer que avanzara. Eso, se somete a votación en general. El proyecto boletín 12.197, presidente. Sí. Si usted me autoriza. Autorizado, señor secretario. Se pone en votación general el boletín actualmente en estudio, asignado con el número 12.197-03. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. A favor. Diputada Castro. Bravo. Bravo, perdón, disculpe. A favor. Diputado Calisto. Estaba está en línea. conectado el diputado Calisto, pero parece que está... Diputado Calisto, por segunda vez. Diputada Cid. También está conectada, pero... Diputada Cid, pregunto 2 veces. Diputado de la Carrera. Diputado No de la está. Carrera. Diputado Lavín. Diputado Lee. A favor. Diputado Mellado. No se encuentra. Diputado Mellado. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. A favor. Diputada Baice. No está. Diputada Baice, yo pregunto 2 veces. Diputado, señor presidente. A favor mi voto. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. 1, 2, 3, 4. 7 a favor. Se aprueba por unanimidad. 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Proclame la... Se aprueba en general. en general el proyecto. Ahora corresponde que veamos el segundo proyecto que tenemos en tabla para votar en general, el proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señor Francisco Chaguán, José Miguel Durana, Álvaro Elizalde, de la senadora señora Carmen Gloria Aravena y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley General de Cooperativas, boletín 14-144-03, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Ofrezco la palabra respecto a este proyecto. ¿Votamos de ley. derechamente o quieren seguir discutiendo? Porque estamos convocados a votar en general, pero si quieren seguir discutiendo algo... Sí, diputado Lee, tiene la palabra. Presidente, solamente tomando en cuenta que hay una colega que se incorporó, se trata solamente de un proyecto que formal de... Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Sí, logré, gracias a toda la subida de video, logré ponerme al día de la discusión que tuvieron las sesiones anteriores. Muchas gracias. Y tenemos conectado también a la gente de las cooperativas que nos solicitó estar en calidad de oyente, ¿cierto? Sí, señor presidente, dado que creo que no... Me ha dado la palabra, señor... No ha dado la palabra el presidente todavía. Eso lo tiene que... Muy bien. Pido la palabra, señor presidente. ¿Está invitado también para este proyecto? ¿Están en calidad de oyente? No. Sí. Señor Mena, tiene, parece que quiere decir, no obstante, no está invitado en este proyecto. Sí, no, señor presidente, sí. Gracias por dar la palabra, señor presidente. Solo manifestarle si no hay alguna consulta específica sobre este proyecto. Nosotros no somos parte, estábamos solo invitados para el caso anterior, así que si no hay inconveniente, pediría permiso para retirarnos de esta sesión. Muchas gracias, señor Mena, señor Laval y todo su equipo por Muchas su gracias. aporte en este proyecto de ley. Y bueno, nos estaremos viendo en otros proyectos. Muchas Por gracias. supuesto, muchas gracias y saludos a todos. Corresponde entonces votar el proyecto en general
señor secretario, para que sometamos a votación. En votación general, el boletín que modifica la Ley General de Cooperativas 14.144-03. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. Disculpe, presidente, pero no hay invitados para hablar de este tema antes de Solo en calidad de oyente. La semana pasada. La semana pasada estuvieron invitados las organizaciones a opinar del tema. A favor. Diputada Ana María Bravo. A favor. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado Gonzalo de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Enrique Lee. A favor. Diputado Mellado. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. A favor. Diputada Flor Baice. Diputado, señor presidente. A favor. Diputado Calisto, ¿han votado todos? Diputado Calisto. A favor, secretario. Ya. Diputado Calisto, a favor. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación se aprueba por unanimidad, 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Presidente, proclame el acuerdo. Aprobado. Presidente, faltaría, si ustedes lo estiman pertinente, fijar plazo de indicaciones para ambos proyectos, o como ustedes quieran seguir la tramitación, cuál se ve primero, cuál se ve después, pero sería ideal establecer un plazo de indicaciones para efecto, además del comparado, que la hace, confecciona la Secretaría. Sí, yo propongo hasta la próxima sesión. El lunes el plazo para ingresar indicaciones. Sería bueno el lunes hasta las 6 de la tarde para que nos den tiempo para redactar el comparado y tenerlo listo el martes. ¿Les parece que se fije plazo para ambos proyectos para el lunes o...? Lunes 6 de la tarde, plazo entonces para ingresar indicaciones en ambos proyectos. 19. El lunes. Acuérdese, el lunes. De acuerdo. Lunes 18, plazo de indicaciones para ambos proyectos. O sea, podemos poner la tabla. Sí, vamos a suspender un minuto, por favor. Entonces se propone como tabla para la próxima sesión que pongamos en discusión el proyecto de ley Acá está, presidente. El número... El boletín 14.888. El boletín 14.888, el proyecto que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impaga el 30 de abril del 2022 y establece sanciones que indica. Para efectos de la discusión de este proyecto se invita a los autores y se invita al ministro de Economía y al ministro de Hacienda, en su defecto, si no pudiesen venir ellos, a sus subsecretarios para que puedan exponernos su parecer respecto al tema y agregamos la discusión para discutir las indicaciones de los otros dos proyectos que acabamos de aprobar en general. Con un plazo para el con un plazo para poder ingresar indicaciones hasta el lunes 18 de abril a las 6 de la tarde. Acuérdelo, presidente, por favor. Acordado. Listo. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, diputado Lee, disculpe. Un comentario que en el fondo nos puede ayudar al trabajo de estos próximos 4 años. A mí no me parece que el tema de acelerar o no trabar un proyecto de ley o enlentecerlo más, acá se habló de 18 meses en el caso del proyecto de ley de banco, pero la verdad es que yo llevo un mes sentado en esta comisión y me puedo hacer responsable de ese mes. Por lo tanto, creo que la idea general y lo que nos exige la ciudadanía además es que la técnica legislativa que nosotros apliquemos sea la correcta.
Y la verdad es que si la ley va a demorar 1 año o 2 años, por los factores que sean, tendrá que demorar ese tiempo, pero lo importante es que la ley finalmente resulte de beneficio para la ciudadanía y no que por cuestiones de interpretación finalmente no se pueda beneficiar a quienes queremos beneficiar. Ejemplo de eso es precisamente la ley de cooperativas, porque con una cuestión de aprobación sin percibir, sin darse cuenta de que los numerales estaban cambiados, entonces terminamos perdiendo el tiempo nuevamente todos para poder corregirla. De tal forma que me gustaría hacer presente a la comisión la importancia de la técnica legislativa más allá de los tiempos que nos demoremos en hacer paso a las leyes. Muy bien, diputado. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.